Empezamos en 2 minutos. ¿Está bien, ingeniero José Luis? No tengo inconveniente, me informa nomás para Ok, mandar la presentación. ya está bien, gracias. ¿Listo? Hola, hola, muy buenos días. Muy buenos días con todos los presentes. En nombre del señor vicerrector de investigación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, doctor Julián García Céspedes, les damos la cordial bienvenida a esta aula virtual de la Unidad de Gestión de Investigación de la UNAS para presenciar la siguiente conferencia que tenemos programado al celebrarse la Semana Nacional de Ciencia 2023. Esta actividad se viene desarrollando en coordinación con CONCITEC, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y nuestra universidad está participando con el desarrollo de una serie de actividades académicas y de investigación científica. Esta es una oportunidad para nuestra institución, como también para CONCITEC, para promover y dar a conocer los avances y resultados de trabajo de investigación que venimos desarrollando en nuestra institución. En esta oportunidad nos encontramos reunidos para presenciar la conferencia titulada Análisis Térmico, DSC y TGA, aplicada a la vida útil de alimentos térmicos, que tiene tema que va a ser expuesto o va a estar a cargo del ingeniero José Luis Trujillo Canahuidi. El ingeniero José Luis Trujillo es especialista en laboratorio, análisis de laboratorio, como es análisis de control de calidad. Es especialista en el tema de calorimetría, de diferencial de barrido, en análisis termogravimétricos. Trabaja en el Laboratorio Central de Investigación de nuestra universidad y ha ocupado cargos importantes
en diferentes laboratorios en lo que respecta a control de calidad, ¿no? Entonces, vamos a invitar al ingeniero José Luis Canahuire para que inicie con su presentación. Adelante, ingeniero José Luis. Muy buenos días a todos los presentes. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si se visualiza la presentación? Ok, sí, ya se visualiza. José Luis, adelante. Bueno, un cordial saludo a todos los asistentes a la exposición de este curso. El que les habla es especialista del área de calorimetría del Laboratorio Central de Investigación, el cual está adscrito al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. En esta oportunidad voy a explicar sobre los fundamentos y aplicaciones del análisis térmico, especialmente dos técnicas muy conocidas como el TGA, que es el análisis termogravimétrico, y la calorimetría diferencial de barrido, que es el DCC, con énfasis en aplicaciones de alimentos y posteriormente al empleo en el cálculo de vida útil, ¿no? Para entrar a explicar un poco estas técnicas es necesario recordar o conocer qué es la calorimetría, ¿no? Que es parte de la física que estudia el calor. Entonces, desde ahí que el calor es un tipo de energía en tránsito, que se denomina en tránsito porque siempre que exista un diferencial de temperatura, va a existir ese intercambio de energía o de calor. Y la dirección siempre va a estar de temperatura alta a temperatura baja, ¿no? O sea, de un cuerpo caliente hacia un cuerpo frío, ¿no? Entonces, los tipos de transferencia de calor que nosotros encontramos en la fabricación, en la producción de alimentos o en el funcionamiento de máquinas, va a incluir los diferentes modos de transferencia de calor, ¿no? Ya sea por convección a través de un fluido o un gas, conducción a través, cuando es molecular, de molécula en molécula, o radiación si es por ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, estos distintos transferencias modos de transferencia de calor lo que van a hacer es que la masa o sustancia tenga transiciones distintas. Y esas transiciones va a deberse a la capacidad calorífica que tenga cada sustancia. Recordemos que capacidad calorífica o CP es la cantidad de energía necesaria para que la sustancia aumente en 1 grado centígrado de temperatura, ¿no? Ya es muy conocido que el CP del agua es alrededor de 1, ¿no? Que es decir, requiere 1 caloría para incrementar 1 grado centígrado. Eh, Tenemos elementos que tienen un CP demasiado bajo, como son los temas de los metales, es decir, ellos absorben rápidamente el calor para incrementar su temperatura y a su vez lo pierden rápidamente. Por eso tú tienes un material, un metal, lo calientas y lo dejas enfriar, es inmediato, ¿no? A diferencia del agua, que tú lo calientas y llega a 100 y demora hasta que llega a 30 grados, ¿no? Entonces, esa es característica única del agua, es que permite que nuestro cuerpo no sufra esos cambios bruscos de temperatura. Así que igualmente en la Tierra, que estamos alrededor de 70% de agua, nuestra temperatura promedio es de 15, a comparación de los otros planetas que no tienen agua. Esos cambios bruscos de temperatura que ocurren de 20 a 20 a -140. Por ejemplo, en Venus, que se encuentra temperaturas promedio de 464, ¿no? Que imposibilita la vida, ¿no? Como vemos aquí, el globo, si estaría inflado de aire, tendría un CP bajo, ¿no? Que el CP del aire es alrededor de 0,24. Al someterse al calor, este reventaría, pero como hay presencia de agua,
este CP sumado al agua va a retrasar esa transición. Enfoquémonos ahora en los alimentos. Un alimento que está constituido de agua, proteínas, lípidos, digamos que va a tener un CP más complejo, ¿no? Y conocer estas características nos va a ayudar a entender los tipos de transiciones que sufre este alimento a someterse a a una variación de temperatura. Ahora definamos qué es el calorímetro, ¿no? El calorímetro puede ser cualquier recipiente aislado térmicamente que nos puede ayudar a medir el calor específico de un sólido o un líquido, ¿no? En los primeros diseños de calorímetro que se fabricaron fue alrededor de 1783, diseñado por Lavoisier y Laplace, que ellos demostraron que la respiración era un proceso exotérmico. Colocaron dentro de un recipiente aislado con cubos de hielo y midieron esa transferencia de calor a través de la fusión del hielo, ¿no? Y midieron cuánto de volumen de líquidos incrementó al poner un animalillo aquí dentro que generaba respiración, o sea, transfería ese calor al hielo. Ahora los calorímetros más versátiles que se tiene hoy miden estas transiciones, ya sea un cambios de fase como fusión, solidificación, si hay, digamos, vaporización o sea, cristalización. Entonces, el calorímetro que nosotros disponemos como centro de investigación, el cual se adquirió alrededor del 2018, es un Labsisebo, ¿no? Es de la marca Centaram y que trabaja desde temperatura ambiente hasta 1600. Realiza estas dos técnicas en simultáneo. Eh, Antiguamente, trabajar con un equipo sin automatización llevaba mucho tiempo y se requería estar presente ahí, ¿no? Ahora tú puedes programar el experimento y el automuestreador se encarga de colocar las muestras, ¿no? Como ven, los recipientes son pequeños. Acá como máximo vas a trabajar 50 miligramos, dependiendo de la técnica, ¿no? Esos son los sensores o termocuplas, cual nos van a dar la información de la temperatura, de la energía y de la masa, ¿no? Que se están descomponiendo durante el calentamiento. Eso es lo que les dije. Esos cristales blancos son de aluminio, que son los que resisten hasta los 1600 grados centígrados. Anteriormente tú tenías que colocar tu muestra en un electrodo y llevarla a una bomba de combustión, ¿no? Ahora es más automatizado, solamente tu muestra lo pones dentro de tus recipientes y, y el autodemostrado se encarga de colocar dentro del equipo, ¿no? Tú te encargas de diseñar tus rampas de calentamiento, tu velocidad de calentamiento y el flujo, ¿no? Bueno, en el mercado, en el rubro existen diferentes marcas, ¿no? En este caso Cetaran, que con el equipo que contamos, que es marca francesa, existe diferentes marcas como Thermo Fisher, TA Instrument. Ya va a depender del fabricante, la sensibilidad del equipo, el rango de temperatura. Existen calorímetros que trabajan por debajo de 0 grados centígrados, ¿no? En nuestro caso está más enfocado para temperatura ambiente hasta 2600 grados. Ahora entremos a describir qué es el análisis térmico, ¿no? Que es definido como una técnica experimental que va a medir las propiedades físicas y químicas de los materiales en función a cambios de temperatura. Nos va a proporcionar información como las transiciones de fase, a qué temperatura inicia una fusión, cuánta de entalpía se requiere para hacer ese cambio. Y las dos técnicas más utilizadas en este rubro es la termogravimetría y la calorimetría diferencial de barrido. Con la más conocido como las siglas como TGA, lo que va a medir esta técnica son variaciones de masa respecto a un calentamiento. Y la calorimetría diferencial de barrido
va a medir las variaciones de energía durante ese calentamiento. Entonces, el TGA o el análisis termográfico nos va a dar información de cuánta masa se descompone a a una determinada temperatura. Los equipos vienen diseñados de un sistema de microbalanza. En este caso, el portamuestras se encuentra en perfecto equilibrio con un contrapeso. Y a medida que la temperatura se incrementa, la masa o el peso colocado aquí va a empezar a perder más. Y esas variaciones de peso va a ser registrado por la balanza. Entonces, supongamos que tengamos una muestra orgánica como el café, si lo sometemos de 30 a 600 grados, va a llegar a una temperatura donde ese café va a empezar a perder aceleradamente su masa. Y alrededor de 200 grados, que son la mayoría de los polímeros del café, que es donde se acelera esa degradación. Entonces nosotros podemos encontrar a qué temperatura es donde inicia esa descomposición acelerada y cuánto de masa se está perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué requisitos se tiene que tener para esta técnica? Eh, los tipos de muestras que se pueden trabajar aquí ya va a depender del estudio que se quiera hacer. Pues, normalmente el equipo puede trabajar con muestras orgánicas o inorgánicas, ya sea en estado pues, en polvo, líquido o en cristales, ¿no? Lo que recomiendo siempre es que tratar de traerlo lo más fino o una molida fina para que pueda haber mejor transferencia de calor entre el recipiente, que son estos crisoles, y ya en caso que se requiera un estudio de que quisieran ver su descomposición cuando su masa sea granulada, eh, va a afectar un poco a la curva de TGA, ¿no? Pero lo recomendable es traer una mezcla homogénea y fina, ¿no? Ya el calentamiento puede ser en una rampa lineal, es decir, que caliente de 30 grados hasta 1000 grados a tasas de calentamiento de 10, 20, 30. O puedo decirlo, o puedo programar para que esta masa se mantenga a 200 grados y ver en qué momento empieza a descomponerse. Es muy importante la atmósfera de trabajo, ya que si vamos a trabajar con presencia de oxígeno o aire, va a haber procesos de combustión y las masas van a empezar los procesos degradativos a temperaturas más altas a comparación de utilizar atmósfera inerte, donde vamos a tener resultados o rupturas de la masa por calor solamente. Los crisoles que se emplean para TGA hay que tener mucho cuidado en el tipo de crisol. Cuando vean ustedes artículos científicos o, o en la literatura, van a encontrar que siempre mencionan el tamaño de la muestra, el rango de temperatura de trabajo, el flujo de aire y el tipo de crisol usado. Ya que estos crisoles blancos que son de alúmina, estos sí te resisten hasta 1500, 1600 grados. A comparación los de aluminio. Los de aluminio generalmente te resisten hasta 600 grados. Ya, yo preferiblemente lo trabajo máximo hasta 550, ya que el punto de fusión del aluminio es de 650 aproximadamente. Y si pongo o realizo trabajos cercanos a esta temperatura, puede que mi muestra interaccione con el aluminio y obtenga otro tipo de lecturas, o puede que el mismo metal se funda y me malogre el sensor, ¿no? El de platino, ahora existe 1800, es muy utilizado, pero el problema entre este y estos dos, que son muy costosos, ¿no? A la diferencia del aluminio, ¿no? Que son más accesibles para conseguirse.
Entonces, las curvas de pérdida de masa, lo que se van a obtener, normalmente en compuestos orgánicos son de pérdida de masa, relacionado a procesos de deshidratación, a pirólisis, a descomposición, evaporación. Rara vez vamos a encontrar en muestras orgánicas procesos de ganancia de masa, y eso está más enfocado tal vez al tema de hidratación o oxidación en los metales. Las aplicaciones que se dan con esta técnica va desde estudios de descomposición, estabilidad térmica, estudio de la composición de una muestra. Puedo determinar pureza si es que conozco los componentes que tiene mi muestra y a qué temperatura se descomponen. Yo puedo determinar si hay presencia o impurezas por la existencia de otro polímero. Puedo hacer análisis de determinación de humedad, de material volátil, ceniza y carbono fijo, que es muy utilizado en la caracterización de biocarbón, los estudios de gasificación de muestras carbonosas. Entonces, lo típico o lo que es normal encontrar en un análisis termogravimétrico, si nosotros tenemos una línea horizontal, indicaría una estabilidad térmica. Es decir, no se encuentra una variación de masa o una pérdida de masa durante ese rango de temperatura, ¿no? Es decir, de 30 a 100 o a 30 a 300, durante esa etapa no ha habido ninguna pérdida de masa. Ahora, si encuentro de este tipo un rápido descenso y luego es constante, me indicaría que la sustancia ha perdido masa inicialmente muy rápido, pero después ha conseguido su estabilidad térmica. Ahora, el de tipo 3, que me indicaría a una determinada temperatura, es decir, desde 30 a 300 ha sido estable, pero llega a 300 y comienza una pérdida acelerada de su masa. Ahora, si existen más componentes, voy a obtener de este tipo, ¿no? De escalonado, que me indicaría que hay 3 polímeros con diferentes temperaturas de descomposición. Y hay presencia de zonas de estabilidad, ¿no? Dos zonas de estabilidad. A comparación de la siguiente, que vemos que no existe una zonas estables, ¿no? La descomposición es consecutiva, ¿no? No hay zonas de estabilidad. Esta es la que le decía, la curva de ganancia de masa, que sucede más que todo en los metales, en oxidación. Ahora, cuando se somete a una atmósfera oxidante en presencia de oxígeno, el metal suele enlazarse con el oxígeno y incrementa su masa. Posteriormente alcanza una temperatura y vuelve a perder esa masa. Mucho lo que se estudia es la parte cinética de esta descomposición, es decir, de la curva TGA se le aplica la primera derivada y obtengo lo que se llama la curva DTG, que básicamente es la cinética de descomposición, es decir, la velocidad de cómo pierde masa esa sustancia, ¿no? Entonces, esta curva nos va a ayudar a identificar las zonas de inicio y a qué temperatura se registra la máxima velocidad de pérdida de masa, ¿no? Entonces, la caracterización de una sustancia va a ser de acuerdo a sus temperaturas de inicio, su temperatura máxima y su temperatura final. Y de la curva TGA vamos a obtener el porcentaje de masa que se está descomponiendo. Así se van a caracterizar con esta técnica. Imaginemos un compuesto, bueno, químicamente estable, como es el sulfato de cobre pentahidratado, donde 4 moléculas de agua están enlazadas con el grupo de cobre y con el grupo sulfato solamente encontramos un agua, ¿no?
Entonces, a medida que se va descomponiendo esta sustancia, va perdiendo esa, ese enlace con el agua que es estructural de su forma cristalina, ¿no? Con la técnica TGA y ayudándonos de la técnica DTG, vamos a determinar los rangos de temperatura que inicia esa descomposición, en este caso esa evaporación de agua, y vamos a cuantificar cuánto es esa cantidad, ¿no? Alrededor de 14, superando a 100, a 206, alrededor de 13,59. Vemos que en este rango de temperatura hay una zona de estabilidad, ¿no? Es decir, que en este rango yo tengo sulfato de cobre monohidratado, ¿no? Sí. Ahora, cuando pierdo este enlace de agua, cuando se alcanzan temperaturas superiores a los 300, ¿no? Casi 300, como te lo indica aquí. Va a depender mucho de cómo esté fabricado este compuesto. Ahora, si nosotros conocemos el peso molecular del compuesto, en este caso es alrededor de 249, si yo multiplico el porcentaje de la variación de masa, yo debería obtener el peso de molecular del compuesto que se está perdiendo aquí. Si ustedes multiplican este valor por el peso molecular, debería estar cercano al peso molecular de agua, que sería de 18. Entonces, aquí nos indica que las primeras pérdidas de agua, que estos enlaces de agua que están enlazados con el cobre son los que se empiezan a perder más rápidamente, a diferencia del agua que está enlazado con el grupo sulfato, que es la que es, digamos, sería más termoresistente, ¿no? A esas temperaturas. Como vemos, este es el compuesto, este es el sulfato de cobre pentahidratado, y ya cuando es anhidro, cuando pierde toda su humedad, se encuentra de este modo. Entonces así podemos caracterizar sustancias químicas, pero recordemos, un alimento es muy complejo, tiene diferentes tipos de polímeros. Mm, Lo ideal cuando se tiene un compuesto químicamente estable es encontrar de esta forma, ¿no? Podemos trabajar con su peso molecular y eso. Pero en un alimento vamos a encontrar zonas de composición, y si el equipo cuenta se suele acoplar un sistema de detección como un espectrómetro IR, un cromatógrafo de gases o un espectrómetro de masa, donde podríamos identificar ese compuesto gaseoso que se ha perdido, ¿no? En este caso, como tenemos la composición molecular y por los pesos moleculares y los porcentajes, identificamos el compuesto que se está perdiendo. Podemos investigar distintas composiciones de polímeros. En este caso se somete este tipo de material a un calentamiento, y de acuerdo a las temperaturas de degradación podríamos identificar el porcentaje que está constituido, ¿no? En este caso sería un 20% de poliéster, un 10% de estireno y un 20% de fibra de vidrio, ¿no? De que la fibra de vidrio recién se degrada a temperaturas se alcanza a 700, ¿no? Y posteriormente el residuo que nos queda sería carbonato de calcio, ¿no? Igual, en un rubro de polímeros se caracteriza la cantidad de polímero y la cantidad de carbón existente. Ahora, el cambio de la atmósfera es muy importante. Digamos, el 75% se ha descompuesto en atmósfera inerte con nitrógeno. Como ven, hay una estabilidad térmica, ¿no? La curva es horizontal. Pero si se activa el oxígeno, el carbón formado durante esta degradación interactúa con el oxígeno y comienza la degradación. Entonces, si yo quisiera ver la degradación total de mi muestra, o sea, llevarla hasta ceniza o compuestos minerales,
trabajo con una combustión en presencia de oxígeno. Pero si solo quiero ver ruptura de enlaces por calor, trabajo con nitrógeno. Así puedo caracterizar distintos tipos de polímeros, encontrar los porcentajes del polímero en, en función a su degradación. En los artículos científicos, como les mencionaba, siempre va a encontrar esta estructura o esta información, el tipo de calorímetro, la marca siempre especifican, porque va a depender si es uno de potencia compensada o es un flujo de calor. eh, Siempre se va a detallar el tamaño de muestra que se trabajó y el rango de temperatura, el flujo de gas, en este caso inerte, con nitrógeno, y, y, y es muy importante la velocidad de calentamiento, ¿no? Es que si yo quiero tal vez comparar mis resultados, yo tengo que fijarme en qué temperaturas y qué atmósfera está usando, ¿no? Me han consultado muchas veces por qué mi curva de degradación eh, tiene como pérdida de masa 40% y yo he encontrado en las referencias que tiene 60, ¿no? Y siempre les aconsejo, miren en los artículos estos parámetros, ya que al trabajarse con inerte, vamos a tener un mayor residuo, ¿no? Es como decir, hemos llegado como máximo hasta formación de carbón. Si utilizamos oxígeno, esto va a llegar hasta ceniza, ¿no? Alrededor de 6-7% de residuo. Ahora, las tasas de calentamiento también son muy importantes. En este caso, lo más usual que se trabaja en estos tipos de alimentos, como harinas, almidones, es trabajar a 10 grados centígrados por minuto. Ya que si yo trabajo a velocidades más altas, puedo desplazar estos temperaturas o estos picos pueden hacerse más anchos. Y si trabajo a menores temperaturas, o sea, a velocidades más lentas, puedo obtener un pico más agudo o las temperaturas de degradación van a ser inferiores, ¿no? Por eso es muy importante fijarse en estos rangos. En este caso, el almidón de plátano, como vemos, presenta una primera pérdida de masa desde 36 a 153. Es decir, hasta aquí, como es la naturaleza de este compuesto, de este almidón, lo que se estaría perdiendo aquí es básicamente humedad o agua. Presenta una zona de estabilidad térmica hasta los 250 aproximadamente, ¿ve? Hasta los 250 grados. Es decir, la pérdida de masa aquí es ligeramente significativa, ¿no? Pero llega a los 230 y esta descomposición es acelerada. ¿Ya? ¿Cuánto de masa se ha descompuesto? Hasta 389 es de 54%, ¿no? Lo demás es la formación de carbón, ruptura del polímero. Entonces, evaluando esta curva en la derivada, podemos encontrar las temperaturas de descomposición máxima, el cual me indicarían un parámetro de control, ¿no? Es decir, yo a mi harina de plátano, si yo quisiera un proceso de horneado, de fabricación o de proceso térmico, no debería alcanzar temperaturas cercanas a 230, ¿no? Porque es muy inestable térmicamente hablando. Ahora, yo puedo ponerme límites, ¿no? Es decir, yo quiero eh, trabajar esta harina y que como máximo se descomponga ya un 80%, ¿no? Entonces, con la curva TGA yo puedo indicar un 80% a qué rango, ¿no? Entonces puede decir, no, que puedes trabajar perfectamente tu alimento hasta los 290, ¿no? Hasta ahí va a alcanzar tal vez un 20% de pérdida. Entonces, con este enfoque es lo que nosotros, si vamos a enfocar el estudio de vida útil, vamos a poder, ¿no?, darnos esos límites, ¿no? Hemos caracterizado, ¿no?, distintos tipos
los residuos, como el de cacao, café y arroz, y hemos identificado sus polímeros y cómo se comportan estos durante el calentamiento. El arroz con el café disponen de unas características poliméricas muy similares, alrededor de 350, ¿no? Es decir, este polímero se descompone rápidamente en este rango de temperatura, a comparación del cacao, ¿no? Que me presenta un polímeros más termoresistentes, alrededor de 400 grados, ¿no? Entonces, desde ahí el enfoque, si le queremos dar un enfoque energético, el cacao, el arroz y el café van a descomponerse más rápido, ¿no? Y la información de cuánta energía nos libera nos va a indicar el DSC. Entonces, para yo descomponer totalmente el cacao, va a haber que di más energía, es alrededor de 400, ¿no? Por eso es tal vez la limitante de usar esta cascarilla como en los calderos, ¿no? De combustión. Podemos caracterizar una muestra. Me ha tocado caracterizar los polímeros de la mazorca de cacao. La primera curva, la primera descomposición, que vendría sea la presencia de humedad de la muestra. Ahora, las distintas temperaturas estarían enfocados a los polímeros, ya sea la pectina, a las gomas que presenta las resinas que presenta la cáscara, la lignina, alrededor de 600 grados, que es la que se descompone, la hemicelulosa, alrededor de 200 a 300, la celulosa de 300 a 400, ¿no? Conociendo un poco la literatura, podemos interpretar qué polímeros se descomponen en estas zonas. Se trabajó mucho en lo que es en la caracterización de café para encontrar los puntos digamos, de control de temperatura en el tostado de café, ¿no? Generalmente, a veces en las curvas TGA no se logra visualizar esas características, esas temperaturas de inicio de descomposición, ¿no? Y en este caso, comparamos un café de altura con un café de una zona más baja y sometimos a un incremento de temperatura y encontramos que el café de altura tenía como temperatura de máxima descomposición a 220, comparada al de zona baja, que requería todavía más temperatura de 223, ¿no? Tal vez lo que se podría enfocar aquí o continuar el trabajo es trabajar a tasas de calentamiento más bajas para poder visualizar mejor este pico, ¿no? Porque aquí la velocidad de calentamiento, la que se utilizó ha sido demasiado rápida, que tal vez no dejó separar este pico, pero nos da información para identificar a qué temperatura como máximo se debería de controlar para este proceso, ¿no? Siendo crítico en el tostado de café, ¿no? Lo que nos indicaría que el café de zona alta requiere menos temperatura de tostado, ¿no? Alrededor de 220. Y si combinamos estos cafés a uno y le sometemos a un mismo tratamiento térmico, a un café le va a faltar temperatura y vamos a obtener un perfil sensorial inferior. Hemos evaluado las masas de harinas de frijol chaucha. Como se sabe, el proceso de germinado es un proceso bioquímico de descomposición de los polímeros, ¿no? En este caso, que sería el almidón del frijol, ¿no? Igualmente comparamos en la curva de TG, donde el sin germinar presenta digamos, una aceleración, una descomposición de la masa característica y que inicia a 186, ¿no? Cuando se somete a un proceso de germinado, indicaría que hemos desdoblado ese polímero, ¿no? O sea, lo hemos quebrado
y ahora esa descomposición se ha reducido. Su temperatura ahora es a 178. Es decir, hablando de cuánta energía se requiere, o sea, ahora el frijol chaucha germinado requería alcanzar menos temperatura para iniciar su proceso de cocción, ¿no? Si se quiere someter este almidón a un proceso térmico cercano a los 200 grados, ¿no? O sea, antes descomponía 186 y con el germinado, con el proceso de germinado, hemos reducido esa característica a 178. Así podemos caracterizar distintos polímeros presentes en madera, en maderas para la fabricación de biocarbono. Podemos identificar el contenido de agua, la hemilcelulosa, la celulosa y lignina, ¿no? Cómo varían estos constituyentes en cada especie de madera. También la técnica es muy utilizada en lo que es en el proceso de pirólisis y cinética. En alimentos se trabaja mucho en lo que es cómo pierde más esa sustancia y cómo es la cinética de descomposición. Es decir, acá se tiene frijoles como lenteja, soya, nueces, girasol. Entonces, lo que se ha sometido a estos alimentos son a distintas tasas de calentamiento, ¿no? O sea, a una velocidad lenta, estándar de 10, y lo aceleramos a 20, a 40, ¿ve? Entonces, ¿cómo es el desplazamiento de esas temperaturas de degradación y si comparten regiones poliméricas? Lo normal es, como son harinas de frijoles, disponga de una zona de pérdida de humedad, que sería la zona 1, y de acuerdo a la composición polimérica, en este caso la lenteja tiene una única descomposición cercana a los 300 grados, a comparación de la soya, de la linaza, que disponen de tres tipos de polímeros. Ahora, el girasol, el maní presentan materiales más termoresistentes, ¿no? Presentan un pico alrededor de 400, ¿no? Entonces, eso me indicaría que tal vez la existencia de grasas que se evaporan a alta temperatura o aceites de alta temperatura. Esto está más enfocado a los carbohidratos, ¿no? Que se descomponen a partir de 200, 250. Entonces, con la técnica podemos estudiar estudios de cinética. Podríamos encontrar la energía de activación si linealizamos estas curvas de pérdida de masa, y podríamos encontrar el tiempo eh, en el cual ese alimento almacenado a una temperatura específica, cuánto de esa masa puede descomponerse. Eso tendríamos que, digamos, fijar como parámetro de control, ¿no? Bueno, hemos estudiado con la técnica también los almidones. Hemos comparado dos tipos de almidones, como el de pituca morada y blanca. Lo que la técnica TGA, o básicamente en la derivada, lo que hemos encontrado es diferentes velocidades de descomposición. Es decir, la morada presentó bueno, mm, si hablamos de la zona de pérdida de humedad, prácticamente alcanzaron las mismas velocidades. Pero en la curva de descomposición o degradación, el- la morada presentó un pico más agudo, ¿no? A comparación de la blanca, que presentó un pico más ancho y alcanzó una menor velocidad, ¿no? Esto estaría enfocado un poco a la distribución del almidón dentro de su estructura cristalina, ¿no? Es decir, la variedad blanca presentaría zonas más amorfas, como presencia más de amilopectina, ¿no?
Entonces, desde aquí ya la técnica TGA ya me está caracterizando, me está dando un enfoque de cómo está distribuido el polímero dentro de mi muestra, ¿no? Solamente evaluando esta característica cinética. Y dentro de los almidones, la cantidad de amilopectina es la que me va a retrasar, digamos, ese proceso de gelatinización, ya que se requiere más temperatura para desdoblar esas cadenas de almidón, a comparación de la amilosa, que es más cristalina y es la que requiere menos temperatura para gelatinizar. En este caso, la morada me presentaría más presencia de amilosa, ¿no? Va a tener un pico más agudo. Igualmente, en el rubro forestal, eh, hemos caracterizado por esta técnica para encontrar los porcentajes de humedad, los porcentajes de material volátil y sometiéndole a combustión, encontrar el porcentaje de ceniza, ¿no? Y juntos con estas tres informaciones podemos encontrar el carbono fijo en compuestos o en biomasas, ¿no? Bueno, estos son análisis utilizando la técnica, mezclas de diferentes tipos de aditivos para ver cómo esa temperatura de degradación es desplazada, ¿no? Si yo interacciono con una mezcla de un aditivo, si he mejorado o he reducido esa característica de degradación, ¿no? Más un enfoque de los materiales. La técnica también puede servir para identificar temperaturas de degradación de polímeros y así poder identificarlos, ¿no? Es decir, un PVC se presenta dos temperaturas de descomposición en 320, 463. El polietilenglicol, y el polipropileno, poliestireno. Entonces, son polímeros que ya eh, se sabe ya esas temperaturas y se puede caracterizar con la técnica a qué temperatura inician esos procesos degradativos y así puede identificar esos polímeros. Este enfoque está más que todo para el rubro de encapsulantes, cómo la técnica se puede emplear para, para encontrar las temperaturas de degradación. En este caso, este es un aceite esencial que sin encapsulante rápidamente se degrada, ¿no? Y ven la curva, rápidamente baja, se descompone, ¿no? Pero con la formulación de los aditivos, como maltodextrina, gelatina, yo puedo hacer que ese aceite esencial tenga una estabilidad térmica, ¿no? No hay una descomposición acelerada de la masa y puedo mejorarle para aplicaciones en procesos de fabricación, ¿no? Como ven, estos polímeros han mejorado esta estabilidad, ahora a 250 aproximadamente, inician esos procesos degradativos. Como ven, solamente hemos hablado de masa. Mm. Ahora, bueno, comenzaré a hablar sobre la calorimetría diferencial de barrido, que es básicamente ver las variaciones de energía, ¿no? Como ven, el equipo, la forma como se trabaja el DCC, como ven, su nombre es diferencial, porque el equipo está comparando o suministra energía a dos recipientes. Uno donde está la referencia, que generalmente es vacío, y el otro recipiente con el mismo material, o sea, este crisol es del mismo material que el de referencia, y lo que hace el equipo es suministrarle energía, ¿no? Para mantener la misma temperatura. Llegada a una temperatura degradativa o de cambio de fase o de transición, el equipo va a entregar más energía o va a absorber la energía liberada por este compuesto.
Entonces, en la gráfica vamos a obtener transiciones de transición vítrea, es un cambio en la capacidad calorífica, como puede ser cuando nosotros calentamos un tubo, lo que es rígido alcanza una temperatura donde comienzan a fluir más rápido sus moléculas y se hace más maleable, más flácida, ¿no? Entonces es un cambio en la característica del CP. Posteriormente, si sigue calentando, vamos a obtener una temperatura de cristalización, donde las moléculas se ordenan y liberan energía, que vendría a estar enfocado más a un evento exotérmico, y cuando eh, la sustancia se funde, como decir, cuando un metal se funde, va a absorber energía y va a representar un proceso de fusión, ¿no? Entonces, en esta técnica vamos a cuantificar a qué temperatura suceden estos eventos y al integrar este pico vamos a encontrar las entalpías, ya sea de cristalización, de vaporización o de fusión, ¿no? Igualmente, para el diseño de un experimento en el DCC, se pueden trabajar en muestras orgánicas e inorgánicas, va a depender mucho del investigador en qué estado quiere que se le analiza. Preferentemente, lo que yo sugiero es que la muestra tenga el mejor contacto con el recipiente, ¿no? Sí, lo que exijo tal vez que sea más fina, o si se va a trabajar en láminas, que sean lo más lisas para que el contacto sea mejor entre el recipiente y la termocupla. Igualmente se trabaja en un calentamiento lineal o un modo isotérmico. Eh, Hay procesos de análisis donde el crisol se suele sellar, donde no quiero la intervención con la atmósfera, ¿no? También va a ser importante qué tipo de gas voy a utilizar, si van a ser gases inertes o oxidantes. Igualmente aquí se trabaja con crisoles de alúmina o aluminio. eh, por la conductividad térmica que tiene el aluminio, en DSC se suele usar mucho este tipo de recipientes, sobre todo por esa característica, porque se obtienen, digamos, mejores señales con estos recipientes. Como mencioné, el calentamiento puede ser lineal y cuando exista una transición por parte del material, va a ser reflejado en la curva de calor, ¿no? Del DSC, ¿no? Entonces, al integrar este pico, vamos a obtener la entalpía relacionada a un proceso endotérmico de absorción de energía o proceso exotérmico de liberación de energía. Entonces, estas aplicaciones que podríamos usar con esta técnica va desde estudios de transiciones de primer orden, ya sea una fusión, solidificación, cristalización. Podemos hacer estudios de polimorfismo, podemos identificar los polímeros que están constituyendo, podemos identificar temperaturas o tiempos de oxidación. Y a su vez, en la industria farmacéutica se utiliza mucho esta técnica para identificación de purezas de sus fármacos. Este es el tipo de curva o, o picos que se encuentran en un DCC de transición vítrea, picos de fusión, picos de cristalización, picos de degradación, oxidación. Entonces, siempre en los gráficos DSC que ustedes, cuando revisen artículos científicos, siempre encuentren estas flechas que me va a indicar hacia dónde es la dirección del exotérmico o endotérmico, ¿ya? Generalmente la fusión es un cambio de estado endotérmico, ¿no? Muchas veces el tipo de calorímetro hace que a veces la fusión, como en este caso, lo esté poniendo hacia a ver, oxidación acá. La fusión lo esté poniendo hacia abajo, ¿ve? Y en nuestro calorímetro también, todos los procesos endotérmicos son hacia abajo.
pero van a encontrar algunos artículos científicos donde esa fusión de repente está hacia arriba. Entonces tienen que fijarse mucho en la dirección de, del evento, ¿no? Si es un evento exotérmico o endotérmico. Pueden haber confusión a veces. Como vemos aquí, es un polímero, un plástico, que empieza a calentarse, se hace gomoso, transición vítrea, alcanza su energía necesaria, cristaliza, pues es más sólido. Y posteriormente, si se calienta más, se funde, ¿no? Se hace un líquido. Entonces, se puede caracterizar estas temperaturas de inicio de transición vítrea, que es conocido como el TG, así T mayúscula y G. Se pueden encontrar estas temperaturas de inicio y final y cuantificar esta área para encontrar la entalpía de cristalización. Igualmente se puede caracterizar la temperatura, el pico de fusión. Además, vamos a cuantificar esta área y identificar cuánta energía requiere para fundir, ¿no? Y a qué temperatura está iniciando. En el polietileno tereftalato es un polímero que presenta todas estas transiciones. Una transición bit de alrededor de 78, una cristalización alrededor de 128 y una fusión alrededor de 245, ¿no? Cuando estas botellas se someten a un proceso térmico de enfriado rápidamente, es decir, lo fundo a 245 y lo enfrío rápidamente, cuando yo lo someta a un control de calidad, digamos, de este plástico, eh, me va a presentar este pico, porque no le he dejado tiempo suficiente para que su molécula se reordene, ¿no? Ahora, la no existencia de este pico de cristalización me indicaría que este polímero ha sido o ha presentado alguna adulteración durante su fabricación. Igualmente, la técnica es muy utilizada en caracterización de almidones, ya por el proceso de gelatinización, que involucra la interacción entre agua y el almidón, ¿no? Ya los almidones de distintas fuentes disponen de estructura variable, ¿no? Van desde elipsoides o esféricos o amorfas. La interacción con el agua y temperatura va a encontrarse una temperatura o una entalpía de gelatinización. Entonces, las diferentes fuentes de almidones, ya sea arroz, maíz, papa o trigo, van a tener distintas temperaturas de gelatinización y distintas entalpías de gelatinización. Entonces, esto es muy importante en el rubro alimentario para procesos de cocción, gelatinización o de amasado, ¿no? Porque recordemos que cuando el almidón gelatiniza se vuelve más espeso, ¿no? La viscosidad incrementa. Ahora, las distintas entalpías de gelatinización están enfocados también al tipo de la estructura que tiene el almidón y sobre todo a la distribución de amilosa amilopectina que tiene el gránulo. Lo que se busca mucho es aplicar técnicas como el ultrasonido para modificar esa estructura interna y poder cambiar esas entalpías. Es decir, si sin modificar, me presenta una entalpía, digamos, de 4. Ahora yo le aplico un ultrasonido, ¿he reducido esa entalpía o la he incrementado, ¿no? O hasta qué nivel lo puedo reducir. Enfoquemos que la disminución de esa entalpía me indicaría que el proceso ahora es a más baja, con un más bajo consumo de energía o a temperaturas menores, ¿no? Como vemos en el gráfico con la información del TGA, o mejor dicho, del DTG, de la derivada de TGA, comparamos que la morada presentó una estructura más preferente a amilosa, ¿no? Y la blanca presentó más zonas amorfas, con mayor presencia de amilopectina, ¿no? Entonces, esta información que nos da el TGA se ve reflejada en el DSC
Al hacer el análisis de gelatinización, la, la pituca blanca, en este caso, presentó una mayor entalpía de 3,1, que me indicaría mayor presencia de amilopectina, tal cual como me lo decía la curva TGA. Ahora, bueno, en el caso de almidones que sabe que el almidón es insoluble en agua o tiende a separarse en el agua, ¿no? Lo que se busca tal vez es cómo modificar esa característica. Bueno, se emplea un extrusor, se somete a un proceso de destrucción y cambiamos esa característica del almidón. Es decir, la harina de esta pituca necesitaba 14 joules para gelatinizar, sometido a un proceso de destrucción, ahora requiere 1,6, y las temperaturas se han sido desplazadas en algunos casos. Bueno, acá se trabajó con distintos tipos de procesos de combinación de agua, humedad, agua en el proceso de destrucción. Y la modificación de la entalpía fue muy evidente, muy significativa, en el cual ya este producto extruido ya era más fácil o de mezclarse con el agua. Igualmente, el proceso de germinados, vemos cómo la entalpía de gelatinización se reduce a medida que aumenta el tiempo de germinación. A través de esta técnica podemos identificar distintos tipos de azúcares, ¿no? Dependiendo a la temperatura de fusión y su entalpía de fusión. Así podemos identificar a qué tipo de azúcar pertenecería al hacer una comparación, ¿no? Es decir, si es un sorbitol, una maltosa, una manosa, una glucosa, una sacarosa. Como vemos, la sacarosa presenta una característica más termoresistente, ¿no? Es decir, todavía se funde alrededor de 182. Se estudia mucho lo que es el polimorfismo, es decir, una sustancia va a buscar su estructura en equilibrio, ¿no? Eh, y al someterse a una temperatura, va a perder su estructura cristalina, va a tratar de enlazarse o formar una estructura más estable de acuerdo a la temperatura que se está almacenando, ¿no? Esto es muy estudiado en el rubro tal vez de, de chocolates, donde se busca la mayor presencia de estos tipos de enlaces, ¿no? De beta prima, que son enlaces que son cristalinos a temperatura de 34, 36, es decir, resisten a esas temperaturas, no se funden. En este caso, el investigador trabajó con dos tipos de aditivos y la mayor proporción o mayor entalpía lo encontró en el tratamiento 2, creo con un 2% de un aditivo que mejora esta característica, ¿no? Como vemos, presenta una mayor energía, es decir, requiere más energía para fundirse y presenta los picos más estables, alrededor de 34 y 38. El T4 es la misma, la misma muestra sin aditivo, ¿no? Como ven, el aditivo ha mejorado la presencia de este tipo de cristal, que le da más estabilidad. Asimismo, podemos identificar a qué tipo de chocolate dependiendo de sus tipos de fusión, ¿no? Igualmente, en el rubro farmacéutico se evalúa mucho las temperaturas de fusión de sus fármacos, como en este caso de la cafeína, ¿no? Donde por su pico de fusión me indicaría una pureza de ese compuesto. Igualmente, en mezclas de excipientes, donde se busca que el principio activo no interaccione con el encapsulante, ¿no? Acá se ha sometido dos tipos de polímeros y se ha encontrado que con la lactosa permanece más estable, ¿no? Como ven, la lactosa no presenta ninguna transición al mantenerse horizontal, a comparación del otro polímero que se va yendo hacia arriba, ¿no? Hacia un pico exotérmico.
interacción con el principio activo. Entonces no sería idóneo trabajar con este tipo de polímero. Igualmente, ¿no? Tenemos un principio activo y un encapsulante. Sus propiedades físicas van a cambiar cuando se mezclan. Como ven, el ibuprofeno sabe que funda 80 y el polímero 123. Ahora juntos ya no han perdido esa característica térmica, ¿no? Se han reducido menos. Bueno, se trabajó aquí también lo que es encapsulamiento de liofilizado de pulpa de coco, ¿no? Donde lo que se buscó es identificar qué encapsulante mejora esta característica. Eh, la pulpa de cocona se empezaba sus procesos degradativos a partir de 160, ¿no? Pero con el encapsulante hemos mejorado estas características alrededor de 287, con almidón de maíz 293, con la goma arábica 300, y con la gelatina alrededor de 332 y un polímero a 431. Entonces, como se ve, el conservante o el encapsulante ha mejorado la termoresistencia y si se dan cuenta, los picos con encapsulante están hacia abajo, que me indicarían, digamos, procesos de evaporación o desgasificación polimérica, ¿no? A comparación de la muestra sin encapsular, que presenta un pico exotérmico, que vendría a ser una descomposición por oxidación del polímero. Es muy utilizado, como les dije, en el rubro farmacéutico para determinar pureza, ¿no? Cuando yo ya tengo mi proceso optimizado y al 100% voy a tener un pico de esta manera agudo, voy a conocer su temperatura y entalpía, ¿no? Su entalpía de fusión. Ahora, si se ha hecho un nuevo lote y presenta esta característica, un pico más ancho, puedo establecer a qué nivel de pureza a comparación de mi compuesto puro se está cambiando, ¿no? Y puedo establecer mi límite, ¿no? Puedo decir, como máximo en el grupo farmacéutico es un 0,05%, 0,1% de diferencia, ¿no? Es decir, con mi proceso de control yo quiero que esté al 99,3%, que sea el límite aceptable, digamos. Es así yo puedo establecer mi estudio de vida útil también. Bueno, este es algo de materiales para ver transiciones de fase en los metales, a qué temperatura funde, cambio de estados, digamos de forma alfa a la forma gamma. Es muy estudiado en procesos de fabricación de polímeros. Mira, acá se tienen dos lotes de fabricación, ¿no? Es como si el lote antiguo, que es, se, la muestra se somete a un DSC o análisis DSC y presenta un pico de fusión. Bien, siempre el exotérmico hacia donde está hacia abajo. Presenta un único pico de fusión alrededor de 263. Ahora, se ha cambiado el proveedor, digamos, de la mezcla, del aditivo. Y ahora, al someterlo a mi calentamiento, ahora he encontrado un pico a 205 y a 244. Entonces, ¿qué me indica? Que estoy habiendo formación de un nuevo compuesto. ¿No? Como son similares temperaturas de composición, el, la técnica TGA no me va a encontrar diferencia. Me va a encontrar de repente que es de la misma cantidad de masa. Pero el DCC me está describiendo que hay una formación de un nuevo polímero aquí, en el cual eso ya va a implicar en el control de calidad del polímero, me va a dar una estructura física distinta a la que antiguamente se ha estado fabricando, ¿no? Entonces ahí ya va a decidir ya el fabricante si va a continuar con su línea, con su proveedor anterior o con su nuevo proveedor, ¿no? Como ya la técnica te da información del cambio de la estructura polimérica.
Igual se estudian procesos de oxidación o de cristalización de pegamentos resinas en el rubro de los materiales. En el rubro fármacos se evalúa mucho la fusión de los ácidos cristalinos y ver sus entalpías de fusión. En este caso ya estamos eh, evaluando las dos técnicas en simultáneo, es decir, estoy viendo la variación de energía, que vendría a ser el DCC, junto con la variación de masa, que vendría a ser TGA, ¿no? Como vemos, la fusión es un cambio de estado, ¿no? De sólido a líquido, y no debería haber pérdida de masa, ¿no? Como vemos aquí hay una transición, una fusión, y vemos la curva TGA, no hay un cambio significativo en la masa, ¿no? Posteriormente, si se sigue calentando, eh, hay una transición endotérmica y tenemos descomposición de masa, o sea, tenemos pérdida de masa. Entonces, vendría a ser un evento de evaporación de este compuesto. Entonces, yo puedo establecer aquí límites, ¿no? Es decir, mi proceso de mezclado de este ácido benzoico, en este caso, debería de trabajarlo como máximo hasta 150. A 150, el ácido benzoico va a estar fundido, más no voy a tener una pérdida significativa en su masa. A partir de 136, que inicia a acelerarse, pero alrededor de 150, esta temperatura o esta pérdida de masa es más acelerada. Entonces, va a depender mucho del diseño de mi proceso, a qué temperatura como máximo trabajar, sin, digamos, tener una reducción significativa de la masa. Igualmente puedo caracterizar alimentos, como en el caso de la pasta de cacao, alrededor de 50%, que es la cantidad de grasa que tiene o manteca de cacao que dispone la pasta. Y como vemos en la curva TGA, nos indica que un 47% se degrada a 369. Y en el DCC nos indica un pico endotérmico, ¿no? Es que me indicaría que esta grasa se está evaporando a esa temperatura, a temperaturas altas, ¿no? 369. Igualmente puede identificar el tipo de chocolate, digamos, si es un chocolate de 45, la presencia de azúcar alrededor de 180, ¿no? Como vemos, aquí la masa está, digamos, sin pérdida significativa, o sea, ahí no está horizontal, y vemos que hay una transición endotérmica, ¿no? Lo cual correspondería a una fusión del azúcar. Igualmente vemos la zona de descomposición de la grasa y cuánto es ese porcentaje, ¿no? Entonces, podríamos comparar si esa grasa es, con esta técnica, si la grasa que se usa en la fabricación pertenecería al de cacao o a otro tipo de grasa, ¿no? De acuerdo a esta temperatura de fusión o digamos de degradación o evaporación de este compuesto. Sí, puedo caracterizar también maderas con análisis simultáneo, ver qué le pasa a la masa y cuánta de energía absorbe o libera. Igualmente puedo caracterizar muestras de suelo para ver, digamos, en los orgánicos, la materia orgánica como máximo alcanza temperaturas de descomposición a 600. Es decir, en este rango se me están descomponiendo la materia orgánica. Si yo tengo variaciones de masa dentro de ese rango, obedecería presencia de material orgánico. Como vemos, esta muestra también del suelo presentó distintas zonas de descomposición y hasta a temperaturas más elevadas, ¿ve? Como alrededor de 700, ¿no? Posteriormente, puede posiblemente a un compuesto cristalino presente en esa muestra de suelo. Bueno, para la fabricación de biocarbón se evalúa mucho cuánto de masa se descompone al inicio
y si el evento es un endotérmico, o sea, es decir, esta zona está más caracterizada la pérdida de humedad y cuánto de energía requiere para evaporar esa cantidad de agua. Ahora, si le someto a un proceso de pirólisis, cuánto de masa voy a descomponer y cuánto de carbón voy a obtener, ¿no? Y cuánto de entalpía voy a requerir para producir ese carbón, ¿no? Como fase final de esa masa orgánica, se va a obtener un carbón. Si es que se trabaja en qué, en atmósfera inerte. Se utiliza mucho la técnica para caracterizar maderas de acuerdo a sus temperaturas de degradación. En este caso es un cedro que está constituido por celulosa y material y lignina, ¿no? Entonces podemos ver esa composición de sus polímeros, en qué proporción se encuentra y cuánto de energía me libera al descomponerse, ¿no? Alrededor de 9000 joules, ¿no? Como ven, las maderas son una buena fuente de energía porque endotérmicamente, o sea, cuánta energía requieren para elevarse es 125. ¿Y cuánta energía me liberan? 9000. La cantidad, la diferencia de energía es abismal. O sea, nos libera mucha energía al descomponerse estos materiales. Bueno, hablemos un poco de cómo el enfoque que se le da de esta técnica al análisis de vida útil. Como vemos, ya expliqué distintos tipos de aplicaciones. Va a depender mucho si yo a mi alimento quiero hacerle un estudio de vida útil utilizando estas técnicas, ya sea viéndole qué le pasa. Quiero saber hasta una descomposición de 10% a 30 grados centígrados, ¿no? Durante el almacenamiento de mi compuesto. Quiero ver si pongo mi parámetro de control, si mi muestra no forma un enlace con un excipiente, ¿no? Si hay la existencia de ese enlace, ya mi producto se está alterando químicamente, ¿no? Para el estudio de vida útil va a depender mucho el tipo de característica de control que voy a enfocar, ¿no? Es decir, en el rubro de las harinas, galletas, se evalúa mucho el contenido de humedad, ¿no? En lo que son los métodos directos, está más enfocado para alimentos que son altamente perecibles. Y los alimentos que son, digamos que van a demorar, más estables durante el almacenamiento, van a requerir modelos acelerados, como el modelo de Arrhenius. Las aplicaciones aplicando esta técnica TGA y DCC están más enfocadas a los métodos acelerados. En este caso, utilizando mucho el modelo de Arrhenius, inicializando esta curva para encontrar la energía de activación y a qué temperatura esta velocidad varía, ¿no? Entonces lo que se hace es linealizar esta curva, o sea, encontrar la pendiente y la constante, ¿ya? Y utilizando esta técnica, como vemos, el equipo te permite trabajar a distintas tasas de calentamiento, ¿ya? Es decir, el beta vendría a ser las tasas de calentamiento, 2, 5, 10, 15, 20. ¿Ya? Cuando tú utilizas Arrhenius, normalmente como mínimo te piden que tengas 3 rangos de temperatura, ¿no? O sea, tú almacenas tu alimento digamos, a 10, 30, 40 y evalúas el cambio en el contenido de humedad, en la viscosidad, y va a depender mucho de tu parámetro de control. Y tú estableces el tiempo que como máximo debería o donde se sucede ese cambio en ese atributo, ¿no? En el caso del análisis termográfico, lo que se cambia son las tasas de calentamiento. Al someter a distintas rampas de calentamiento, vamos a obtener un distinto comportamiento de pérdida de masa. Y ahora, inicializando estos valores de pérdida de masa, vamos a encontrar esta energía de activación. En este estudio han sometido al paracetamol a distintas tasas de calentamiento y han evaluado su estabilidad
durante el almacenamiento para encontrar su vida útil. Normalmente, bueno, las legislaciones de cada país limitan mucho los tipos de encapsulante. Eh, Se estudió de muestras de Italia, Rumania, de Brasil, Italia y Estados Unidos para ver ese medicamento, qué tan estable es a 25 grados centígrados. Entonces se encontró a través de la técnica TGA, inicializando la curva de la velocidad y la constante de... ¿Dónde está? Ya silencio. Distintas tasas. Y ya. Se encontró la energía de activación y la constante de Arrhenius para encontrar el tiempo de vida útil. Entonces aquí se estableció que como máximo límite de pérdida de masa, un 10%. Es decir, cuando ya mi pastilla, en este caso, pierda 10% de masa, ya es inaceptable. Al someterlo a la conversión del tiempo, con estos datos de energía de activación y la constante de velocidad a 25 grados, se reporta que el encapsulante que más se utiliza en Estados Unidos resiste hasta una vida útil de 71 años, a comparación de Rumania, que su excipiente solo le da estabilidad por casi 7 meses, ¿no? O bueno, cercano a 7 meses. Entonces, la técnica nos está facilitando esta información, ¿no? Porque normalmente si la haríamos por el método tradicional, ver esta variación de masa involucra mucho tiempo. Igualmente, con el análisis termográfico se trabajó mucho en la estabilidad de vitamina C. Es muy importante el tipo de atmósfera, ya que una atmósfera con aire va a presentar degradaciones más rápidas. Igual, inicializando las curvas de pérdida de masa, la derivada de la, la derivada de la masa con respecto al tiempo, las diferentes tasas de calentamiento y cuánto es la pérdida de masa en ese rango. Linealizamos esas curvas con la temperatura absoluta y encontramos esta ecuación. Va a depender mucho la correlación de la curva para que nuestro modelo sea efectivo. Ahora, una vez obtenido la ecuación, podríamos, como la pendiente de la ecuación representa la energía de activación, el R, o la constante de los gases, ya es conocida, podemos traspasar y encontrar ese valor de energía de activación. Igualmente, si aplicamos bueno, la inversa del logaritmo natural, que en vez de ser el exponente, podríamos encontrar el valor de esa constante. Ahora, entonces, si yo quiero encontrar a 25 grados centígrados, cambio este valor, ya tengo el valor de A, ya tengo la pendiente, puedo encontrar cuánto es K a 25. Y como límite me estoy poniendo que un 10% de masa descompuesta, es decir, que me quede un 90% de masa, yo lo transformo a tiempo y puedo obtener que a 25 grados de almacenamiento, este compuesto va a ser estable hasta 2 años. Entonces, con la aplicación de la termogravimetría, puedo establecer ese tiempo de vida útil. Igualmente puedo hacer con la técnica DSC, ¿no? Yo puedo establecer mis distintos rangos de temperatura y establecer mi parámetro de control, como puede ser el tiempo de onset,
donde está iniciando la oxidación de este aceite esencial, ¿no? Un aceite de pescado, ¿no? Yo linealizo esa información, el tiempo de oxidación y las temperaturas absolutas, encuentro mi línea, mi curva, teniendo la pendiente y sabiendo la constante de los gases, encuentro mi energía de activación. Y ahora lo puedo desdoblar poniendo mi temperatura de control a 25, va a depender mucho ya de qué temperatura de almacenamiento quieres, y igualmente llegar a una temperatura de un tiempo de vida útil alrededor de 427 horas. Si se almacena 30 grados. Así se viene trabajando en lo que es estudio de vida útil aplicando estas técnicas. Bueno, en sí, bueno, me he enfocado más en la explicación sobre las dos técnicas, en qué medida, ¿no? Y la aplicación de la vida útil va a ser más que todo enfocado en el tipo de control que yo voy a hacer, ya sea una formación de un nuevo enlace o una fusión o un cambio en la masa. Y ese enfoque o esa medición, someterlo a distintas rampas de calentamiento para encontrar la energía de activación. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a usted, ingeniero José Luis Trujillo, por la excelente ponencia esta mañana, esta conferencia que está programada por celebrarse la Semana Nacional de la Ciencia 2023. Invitamos a nuestros participantes para que puedan hacer las preguntas respectivas con relación al tema. Como han podido escuchar, en esta oportunidad se ha tratado de desarrollar el uso de dos herramientas fundamentales en la industria alimentaria. Pero el expositor, como ha manifestado, estas dos técnicas pues son utilizadas ampliamente en muestras orgánicas e inorgánicas, quiere decir que abarca desde un campo muy amplio, ¿no? Con esto nos da a conocer que el Laboratorio Central de Investigación está previsto, está preparado para que pueda desarrollar o pueda realizar análisis de diferentes muestras. Aquellos investigadores, como los estudiantes, docentes, investigadores, eh, tienen programado, tienen proyectos con relación a lo que es gravimetría, a lo que es calorimetría, evaluación de calorimetría, pueden acercarse y dar, pues, obtener sus resultados respectivos en este laboratorio. Entonces, pasamos a lo que es la sección de preguntas, por favor. A un participante, por favor, ¿alguna pregunta? Yo diría, José Luis, ¿cuál es la frecuencia de desarrollo de estos trabajos de investigación en nuestra universidad? ¿Qué facultad o en qué rama es lo que están más especializados o que se desarrollan mayor cantidad de investigación en este tema de calorimetría y lo que es eh, termogravimetría? Bueno, las facultades que más se ha trabajado son con la Facultad de Industrias Alimentarias y con la Facultad de Recursos Naturales, lo que son forestal. Ellos me han proporcionado muestras de distintas maderas para encontrar el poder calórico de sus maderas, ¿no? Cuánta energía libera al combustionar. Ellos están más enfocados en ese rubro energético, ¿no?
En el tema de alimentos, la doctora Elizabeth Ordóñez ha trabajado mucho en lo que es germinados, caracterización de almidones y, y biomasa de cascarillas. Actualmente vamos a trabajar en lo que es la caracterización de la borra de café, lo que es el residuo que sale del café pasado, lo que se hace pasar con el agua. Entonces, qué caracteriza, qué polímeros se encuentran en esa borra y qué utilidad da, ¿no? En forestales estamos trabajando actualmente con muestras de dos tipos de corteza de madera y vamos a estudiar su poder de combustión. Respecto al proyecto ganado que tiene el laboratorio, lo que se busca es ver la estabilidad de los encapsulantes o del encapsulamiento que se le va a hacer a la verbena, de los compuestos bioactivos de la verbena, y ver la estabilidad térmica de esos encapsulantes. Eso es lo que más o menos se viene trabajando actualmente ahora. Igualmente les hago la invitación a las demás facultades a acercarse al laboratorio o a través del correo, cualquier inquietud que tengan sobre su muestra, si pueden aplicar esta técnica o las distintas técnicas que tienen el centro para caracterizar su muestra o ayudar en la caracterización de su tesis, ¿no? Efectivamente, José Luis. Esto está orientado inclusive para las empresas que se dedican a la producción de un producto, ¿no? Para que puedan hacer una evaluación calorimétrica o termogravimétrica de su producto y que a través de estos resultados pueden alcanzar pues a los mercados más grandes a través de esta evaluación, ¿no? Por así hablabas de los chocolates, ¿no? En nuestra zona hay varias empresas que se están dedicando ya a la elaboración de estos chocolates y que necesitan seguramente de todas maneras caracterizar estos alimentos para que tengan una buena vida útil y que tengan una buena recepción por el consumidor, me parece, José Luis. Bueno, respecto a los chocolates, lo que se busca tal vez es cómo estabilizar los cristales de, de la grasa, ¿no? Es decir, bueno, en la zona estamos a una elevada temperatura. Lo que sucede con la manteca de cacao es que se tiende a fundirse por eso cuando abrimos un chocolate que no está conservado a una temperatura de refrigeración, lo encontramos una especie blanquecina, ¿no? Alrededor de la barra, que me indicaría la floración de la grasa, ¿no? Las industrias lo que utilizan son aditivos que formen una matriz que no deje fluir esa grasa, ¿no? Y no dé ese aspecto visual eh, y también ¿cómo se decía? La fracturación de la vaga o el crack que se llama, tenga una mejor estructura. Con la técnica encontramos las temperaturas de fusión y podríamos caracterizar esas entalpías, ¿no? Actualmente existen grasas sustitutas a la manteca de cacao que tienen las mismas características físicas, es decir, funden igualmente que una manteca de cacao y, y también presentan las mismas entalpías, ¿no? Físicamente, eh, ya sea por proceso de desodorizado o hidrogenación a la manteca de palma, se le ha dado la característica de la manteca de cacao, ¿no? Ahora, identificar esos tipos de grasas ya se puede acoplar a otras técnicas como la espectrometría de masas o un FTIR o un cromatógrafo de gases para identificar tal vez un proceso de sustitución, ¿no? Claro que sí.
Muchas gracias, José Luis. No sé si hay alguna pregunta por parte de los participantes, estimados estudiantes, señores docentes. Esta es una oportunidad que nos da el Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología, CONCITEC, a fin de que hagamos llegar, demos a conocer qué es lo que desarrollamos en nuestra universidad, qué avances hay en nuestro trabajo de investigación y qué resultados existen en relación a la investigación científica de nuestra institución. De esta manera, estamos dando a conocer qué servicios da nuestra universidad y qué herramientas están disponibles para desarrollar las investigaciones respectivas. Como se sabe que la UNAS cuenta pues con un laboratorio central de investigación y hay profesionales especializados en las diferentes ramas y por eso hemos invitado al ingeniero José Luis Trujillo para que pueda hacer su presentación con relación a estas dos herramientas fundamentales. Y esto pues es lo que va a permitir eh, dar mayor impacto, dar mayor fortaleza a un artículo científico o un trabajo de investigación para que pueda ser publicada a nivel de revistas indexadas, ¿no? Y eso es lo que se busca. No sé si hay alguna pregunta. De lo contrario, agradecemos al ingeniero José Luis Trujillo por su tiempo y su presentación y a todos ustedes, señores participantes, por dar su tiempo y a seguir estas conferencias. Y queremos invitarles para la siguiente conferencia, que va a ser el día lunes a las 10 de la mañana también, y que va a estar a cargo del doctor Soria Iturre Melchor, que va a estar uh, dando a conocer sobre un tema importante también sobre extracción acústica de compuestos bioactivos de la verbena officinalis, ¿no? Microencapsulación mediante spray dry y conservación compleja, digestión gastrointestinal in vitro y evaluación genotóxica de la microcápsula. Este tema se estará desarrollando el día lunes a las 10 de la mañana. Entonces, les invitamos que nos sigan en esta misma aula virtual. Les agradecemos. Una vez más, gracias, José Luis, y gracias a todos ustedes, señores presentes en esta conferencia. Hasta el día lunes.